Cristo a todos. Les damos la bienvenida a nuestro culto de celebración aquí en Huntington Beach Apostolic Center. Es un placer tenerles desde donde nos acompañen, su casa, su automóvil, donde quiera que se encuentre. Vamos a tomar tiempo para alabar a Dios en medio de esta circunstancia, todo lo que sucede alrededor del mundo. Démosle celebración a Dios. Y para comenzar quisiera que vaya conmigo a la palabra de Dios en el Salmo 34, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a uno su nombre. Alabemos a Dios por unos instantes. Glorifiquemos ahí donde se encuentre, levante su adoración y entre en la presencia de Dios. Tesoros que yo dejé por seguir a Jesús. Te anhelamos, hoy queremos más de ti. Quiero quitarme el mundo, te prefiero a ti. Dame a Cristo, dame a Cristo. Pero mi culpa Él quitó, Él es todo para mí. Es mi hogar, yo he pasado. Por seguir a Jesús, te anhelamos, hoy queremos más de ti. Puedes contarme al mundo, te prefiero a ti. Dame a Cristo, dame a Cristo, porque me libero. Mi culpa Él quitó, Él es todo para mí.
Paz de Cristo, hermanos, es un placer poder saludarles una vez más por este medio. Es una bendición también poder traer un mensaje de la palabra del Señor para ustedes. Como la vez pasada, el domingo pasado les dije, los extrañamos mucho, pero vamos a seguir adelante en el nombre del Señor y Dios nos va a dar la victoria y vamos a poder estar una vez juntos alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero traer un mensaje para ustedes titulado Escogidos para dar fruto permanentemente. Quiero tomar un texto base que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15 y verso 16. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea que dice así: Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Vuelvo a repetir el título de este mensaje: Escogidos para dar fruto permanentemente. Cada creyente sabe perfectamente que ha sido escogido por Dios y sabe para qué ha sido escogido. En esta mañana quiero traer a la memoria de ustedes y igualmente al corazón de cada uno de ustedes lo maravilloso que es haber recibido un llamamiento de parte del Señor. Lo precioso que es haber sido escogido del Dios Todopoderoso para propósitos muy especiales. Nosotros hemos sido llamados para dar fruto. Esa es nuestra misión. Hemos sido elegidos para dar un fruto que también esa es nuestra bendición. Hemos sido puestos en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades para llevar un fruto que permanezca. Ese es nuestro trabajo para este tiempo. Jesús nos da una lección maravillosa diciéndonos que Él nos ha escogido para que llevemos fruto y fruto que permanezca permanentemente. Este es el tiempo que Dios ha escogido para que nosotros llevemos ese fruto precioso. Tú eres el árbol del huerto de Dios que da fruto en todo tiempo. Tú eres el árbol al cual su hoja nunca cae. Tú eres el árbol que su fruto permanece, el árbol que todo lo que hace prospera sin importar la temporada. Porque estás plantado junto a la corriente del agua del río del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros podemos estar convencidos de que no somos árboles o no somos personas que pueden fructificar solamente en ciertas temporadas y en otras no, sino que hemos sido plantados junto al río del Espíritu Santo y del cual tenemos la oportunidad de estar bebiendo constantemente esos manantiales de vida eterna, y eso nos van a alimentar para que nosotros estemos dando un fruto que permanezca para siempre. Así pues, cada uno de nosotros que hemos sido plantados en el huerto del Señor, tenemos este gran privilegio, pero al mismo tiempo también tenemos esta gran responsabilidad de llevar a cabo, de estar fructificando constantemente. Quiero leer el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso al 1 al 8, porque en estos versos el Señor Jesús nos da una maravillosa lección de doctrina. En muchas ocasiones creemos que la doctrina solamente la vamos a encontrar en las cartas paulinas o en las cartas de Pedro, pero en realidad el Señor Jesús, muchas de sus lecciones iban impresas de una poderosa y maravillosa doctrina. En el capítulo 15, verso 1 al 8, dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la apoda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado,
Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se escogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así muestran que son mis discípulos. Jesús nos dice en estos versos del capítulo número 15 del Evangelio según San Juan, que hoy es el tiempo para que nosotros fructifiquemos. Hoy es un tiempo muy especial, un tiempo muy adecuado para que todo aquel que ha nacido de nuevo, para que todo aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo pueda fructificar o debe de fructificar hoy más que nunca. Jesús comienza en el versículo número 1 con un fundamento muy básico en esta lección. Y el fundamento es que nosotros no deberemos de poner en riesgo nuestra relación con Jesús. No debemos de poner en riesgo nuestra conexión con Jesús. Hay tiempos en los cuales nuestra conexión con Jesús o nuestra relación con Jesús corre riesgo, corre peligro. Hay tiempos donde nuestra relación con Jesús puede correr el riesgo de romperse, donde podemos dejar de beber del néctar que es Jesús en nuestras vidas. Por eso Jesús en el capítulo número 15 hace énfasis en que nosotros no pongamos en riesgo nuestra relación con Jesús. En el versículo número 2 del capítulo 15 dice: toda rama que en mí no da fruto se corta. Es decir, en los siguientes versículos vamos a leer que Jesús da una promesa maravillosa para lo cual Él nos ha escogido. Da una promesa preciosa del objetivo que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Pero Él nos quiere decir primeramente de que nosotros debemos de estar advertidos, debemos de estar conscientes más que nada de que no debemos de poner en cualquier tiempo, no debemos de poner en peligro nuestra relación con Él. Por eso en el versículo número 2 dice: toda rama que en mí no da fruto es cortada. Es decir, nosotros fuimos escogidos para estar conectados con Jesús y de esa manera poder dar fruto. Dice Jesús que si nosotros no damos fruto, entonces vamos a poder correr el riesgo, vamos a estar en peligro de ser cortados de esa relación con Jesús. En el mismo libro de Evangelio según San Juan, pero en el versículo número 5 del capítulo 15 dice: separados de mí nada pueden hacer. Es decir, nosotros estamos conscientes de que separados de Jesús nada podemos hacer. Algunos hemos tenido la experiencia incluso de por algún tiempo, por alguna temporada, nuestra relación con Jesús no ha sido la mejor, o hemos dejado de tener una buena relación con Jesús y hemos aprendido, hemos experimentado de que sin Él nada hemos podido hacer. Que las cosas no han salido bien cuando nuestra relación no ha estado bien con Él. Que nuestro futuro se pone un poquito gris, que nuestras metas, nuestros sueños, lo que queremos lograr en nuestra vida económica, matrimonial o espiritual, cuando no estamos bien relacionados con Jesús, nada sucede. Todo parece ir de mal en peor. Pero cuando nosotros estamos con Jesús bien conectados y bien agarrados de Él, todo, aunque pasemos por problemas y por tribulaciones, todo sale de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso Jesús dijo aquí en el capítulo número 15, verso 5: separados de mí, nada puedes hacer. Y luego en el versículo número 6 del mismo capítulo 15 de San Juan, dice Jesús: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se escogen y se arrojan al fuego y se queman. La analogía que está haciendo Jesús entre un árbol y sus ramas y nosotros y Jesús mismo
es muy preciosa porque lo primero que nos deja entender es, para que nosotros tengamos vida, debemos de estar conectados plenamente con nuestro Señor Jesús. De la misma manera que una rama necesita estar conectada con el tronco, con la vid, como dice en este caso, para absorber los nutrientes, para absorber el agua, para absorber todo lo que le da vida. Así nosotros también debemos estar conectados con Jesús. Y Jesús va un poquito más adelante en esta analogía y dice, en esos tiempos se usaba que la forma de cocinar era por medio de ramas secas, por medio de trozos de madera secos. Fácilmente nos podemos imaginar que un tronco, un pedazo de madera o una rama seca era porque ya no estaba conectada con el tronco. Y Jesús dice en el verso número 6, de la misma forma que las ramas y los troncos secos solamente son usados para echarlos al fuego y usarlos de otra forma, nosotros debemos estar siempre conectados con Jesús, porque el propósito de nuestras vidas no es de estar separados de Jesús. El propósito que Él tuvo para cada uno de nosotros es de estar conectados con Él. Nosotros no fuimos llamados para estar en el piso como ramas secas o troncos secos que no funcionan más que para echarlos en el fuego. Nosotros hemos sido llamados para ser ramas frondosas, ramas llenas de hojas, ramas llenas de fruto, pero para ello el requisito es estar conectados todo el tiempo con Jesús. En el verso 1 al 8 Jesús da un precioso proceso de fructificación. Y en este proceso de fructificación Jesús nos enseña cómo nosotros tenemos la oportunidad de dar fruto y después dar más fruto y después dar mucho fruto. Y dice lo siguiente, comenzando en el capítulo 15, versículo número 3. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pero toda rama que da fruto, es decir, toda rama que está conectada con el tronco, automáticamente va a dar fruto. Todo creyente que está conectado con Jesús va a dar fruto. Y un creyente que está conectado con Jesús dice, es limpiado o es podado, como dice en la analogía, una rama que está dando fruto constantemente o cada año se le están cortando, se le está podando, se le está limpiando para que al siguiente año pueda dar más fruto. El versículo número 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Observemos que ahora en este versículo habla de mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, pues, en estos versículos tenemos un precioso proceso de fructificación que va de dar fruto a dar más fruto a dar mucho fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Y ese es un proceso que lo podemos mirar, que lo podemos estudiar, que lo podemos aprender a través de toda la Escritura. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes en el libro de Evangelio según San Mateo, cómo en el capítulo 13, cómo Jesús da enseñanzas por medio de parábolas? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 13, donde habla diferentes parábolas, hablando de una de ellas que precisamente se llama la parábola del sembrador. Jesús nos enseña que la semilla tiene la capacidad de dar al 30%, al 60% o al 100 por 1 o al 100%. Una vez más miramos el proceso de tres capacidades, es decir, dar al 30%, dar al 60% o dar al 100 por 1 o al 100%.
De la misma manera que una persona puede comenzar dando fruto y después más fruto y después mucho fruto, la parábola del sembrador nos dice que una vez que nosotros bebemos y comemos la palabra del Señor, vamos a ser capaces de comenzar a dar al 30% de nuestra capacidad, al 60% de nuestra capacidad e incluso al 100% de nuestra capacidad. Otro ejemplo que encontramos del proceso de fructificar lo miramos en la parábola de los talentos precisamente. En Mateo capítulo 25, verso 14 al 15, Jesús les dijo a sus discípulos: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad. Una vez más aquí vemos este precioso proceso de crecimiento o de fructificación o de multiplicación. En esta parábola de los talentos, Jesús dice que a una persona se le dio 1 talento, a otra persona se le dieron 2 talentos y a otra persona se le dieron 5 talentos. Miramos cómo el proceso pues de multiplicación o de fructificación se mira en el Evangelio según San Mateo también. Otro ejemplo claro que tenemos de la forma o del proceso de multiplicación encontramos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 12 al 13. En esta epístola el apóstol Pablo habla del proceso de edificar o el proceso de multiplicarse o de crecer o de fructificar, pero lo pone de una forma muy peculiar. Primero dice que nosotros hemos sido llamados para edificarnos en el Señor, que hemos recibido todo lo que necesitamos. Hemos recibido su palabra, hemos recibido a su Espíritu Santo, hemos recibido su iglesia que sirve para edificarnos. Pero el apóstol Pablo hace énfasis en que cada uno de nosotros tiene que mirar cómo edifica. Cada uno de nosotros es responsable del proceso de edificación o del proceso de crecimiento o del proceso de fructificación del cual estamos hablando en esta mañana. Y dice así: y sobre el fundamento alguien edifica con oro, plata o piedras preciosas, que son los 3 materiales muy resistentes de los cuales el apóstol Pablo habla. Dice plata, oro o piedras preciosas. Después él menciona 3 más materiales que en realidad no le sirven a una persona para edificar, porque recordemos que más adelante el apóstol Pablo dice que la edificación de cada uno o lo que cada uno está edificando va a ser pasado por el fuego. Y entonces los otros 3 materiales dice con heno, madera u hojarasca. Obviamente sabemos que si alguien edifica, por ejemplo, a un edificio o algo con heno, con hojarasca o con madera, cuando pase por el fuego va a ser destruido, va a ser quemado totalmente. Y cuando alguien edifica algo con plata, con oro o con piedras preciosas, lo que se edifique con esos 3 materiales tan preciosos o tan fuertes, cuando pase por el fuego no va a recibir destrucción, no va a recibir pérdida. El apóstol Pablo dice que debemos de tener cuidado con qué estamos edificando, con qué estamos fructificando, cómo estamos poniendo nuestro crecimiento, porque nuestra prueba, él dijo, la prueba de cada uno va a pasar por el fuego. Entonces, para hacer un énfasis en estos 3 ejemplos que les puse, Jesús nos da la lección de que nosotros debemos estar constantemente en el proceso de fructificación, de dar fruto, más fruto y mucho fruto. Ese es el objetivo de Jesús. También Jesús nos enseñó que nosotros podemos tener la capacidad de fructificar al 30%, al 60% o al 100%. Jesús también nos dijo que nosotros podemos crecer en talentos, ya sea que recibamos un talento, pero la idea es que también después hagamos crecer ese talento y se multipliquen en 2 talentos y sigamos trabajando para que esos 2 talentos se multipliquen en 5 talentos. Y por último, Pablo nos enseña que nosotros debemos tener cuidado si vamos a estar edificando con plata, con oro
o con piedras preciosas. Como podemos observar en todo esto, la lección del proceso de fructificación o de crecimiento es de que cada uno de nosotros hemos recibido lo suficiente para comenzar a fructificar, para comenzar a tener más fruto, pero la idea del Señor es de que llevemos mucho fruto. ¿Por qué la idea de Dios es de que nosotros llevemos mucho fruto? ¿Por qué Jesús hizo énfasis en esto? En el capítulo 15 de Evangelio según San Juan, versículo 7, Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Después en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Jesús aquí menciona que la forma como nuestro Padre Celestial recibe gloria, recibe alabanza y recibe honra es cuando nosotros damos mucho fruto. Hace énfasis en eso en el versículo número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. No está diciendo precisamente que Dios no es glorificado cuando una persona o cuando un creyente lleva fruto, que Dios no es glorificado cuando una persona o un creyente solamente lleva más fruto. Pero lo que sí hace énfasis, y eso es lo que nosotros debemos de aprender en esta mañana, es de que Dios es glorificado cuando nosotros cumplimos el llamamiento, cuando nosotros cumplimos en nuestras vidas el propósito de Dios, el cual es llevar mucho fruto. Y cuando llevamos mucho fruto, todo esto va a ser para la honra y para la gloria del Señor. La forma de fructificar va a depender de nosotros, de cada uno de nosotros. Dios, por medio de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, ya nos dio todas las herramientas para fructificar, para dar mucho fruto. Él hizo todo lo que tenía que hacer, pero va a depender de cada uno de nosotros cómo vamos a fructificar, cómo vamos a dar fruto. Si solamente lo vamos a hacer fruto o nada más un poquito más de fruto o mucho fruto. En Gálatas capítulo 5 y versos 16 y 17, el apóstol Pablo, precisamente hablando a la iglesia en Galacia, les dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo contrario de la naturaleza pecaminosa. Las dos naturalezas se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Lo que el apóstol Pablo aquí nos está enseñando es de que la forma, para conectarlo con nuestro mensaje en esta mañana, la forma como nosotros vamos a poder dar mucho fruto o cumplir con el propósito y el llamamiento y el escogimiento de Dios en nuestras vidas para dar mucho fruto es vivir en el Espíritu y no vivir conforme a la carne, porque obviamente la manera de dar mucho fruto para la honra y gloria de Dios va a ser vivir conforme al Espíritu. En esos tiempos animo a cada uno de ustedes a que en su corazón pongan cada mañana, cada día durante esta temporada, a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. A que cada momento, a cada actividad, en cada situación en la cual ustedes se encuentren, vivan conforme al Espíritu. Siempre tenemos las dos opciones. Siempre tenemos la opción de vivir conforme a nuestra carne o conforme a lo que nosotros pensamos, o vivir conforme al Espíritu, o vivir conforme a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea de nosotros. Esta es una temporada ideal para que nosotros nos propongamos cada mañana a vivir de acuerdo al Espíritu, a que dejarnos guiar no por nuestra carne, no por nuestro espíritu natural, sino por el Espíritu Santo, por el Espíritu poderoso de Dios. Y de esa manera vamos a lograr el objetivo de llevar mucho fruto para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Algunos de los frutos más básicos que el Espíritu Santo nos va a dar en nuestra vida se encuentran en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cuando miramos
estos 9 frutos que da el Espíritu Santo, yo sé que tanto usted como yo, inmediatamente sacamos conclusiones de que esto es lo que necesitamos en este tiempo, pero no solamente estos 9 frutos del Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. También nuestros familiares, las personas que nos rodean, necesitan de estos frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos, pues, fructificar eficazmente? ¿O cómo podemos fructificar mucho? ¿Cómo podemos llevar mucho fruto? Número 1, manteniendo nuestra mente limpia o manteniéndonos limpios, manteniendo nuestro corazón, a nuestra mente, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar de una forma limpia. Eso Jesús lo dijo en San Juan capítulo 15 y verso número 2 y 3. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto es apodada o es limpiada para que dé más fruto. Es decir, número 1, nosotros en este tiempo debemos de limpiarnos, de mantenernos limpios. No estamos yendo o no estamos asistiendo a nuestros servicios, a las oraciones, a nuestros grupos de amistad, a nuestras reuniones de grupo pequeño o de célula. No estamos reuniendo a nuestras citas de oración semanal, a nuestros estudios bíblicos. No lo estamos teniendo como comúnmente lo teníamos o como normalmente lo teníamos, pero nuestra obligación como creyentes es seguir manteniéndonos limpios. Todo lo que hacíamos anteriormente en nuestra iglesia o en nuestras congregaciones nos ayudaban a mantenernos limpios. Las oraciones, los estudios bíblicos, las predicaciones, los cultos de alabanza, las reuniones de grupo pequeño, todo eso nos ayudaba a mantenernos limpios. Y era nuestra responsabilidad, pero también éramos ayudados. Ahora nosotros tenemos que hacer todo de nuestra parte para mantenernos limpios. Cuando nosotros nos mantenemos limpios, el Señor nos va a ayudar a llevar más fruto y mucho fruto. Número 2, en todo tiempo conservar nuestra identidad. No debemos de olvidar quiénes somos. No debemos de olvidar quién nos rescató. No debemos de olvidar quién derramó sangre en la cruz del Calvario para pagar un precio tan especial por nosotros. No debemos de olvidarnos quiénes somos cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios. No debemos de perder nuestra identidad. Jesús dijo en el versículo 4 del mismo capítulo 15 de San Juan: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanezcan en mí es el consejo de Jesús. Es decir, conserven su identidad, conserven lo que ustedes son. Son hijos de Dios, son creyentes, son cristianos, como se les comenzó a llamar en el libro de los Hechos, capítulo número 13, porque hablaban, vivían, miraban, actuaban como Cristo. Ese es nuestro tiempo para vivir como Cristo, para hablar como Cristo, para pensar como Cristo, para hablar y conducirnos como Cristo. No perdamos nuestra identidad, porque si perdemos nuestra identidad, comenzará a bajar nuestra forma de fructificar y vamos a poder correr el riesgo de salir del tronco. Número 4, cultiva diariamente tu relación con la palabra. Versículo 7 del mismo capítulo 15 de San Juan: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, darán fruto. Es decir, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Siempre tenemos que permanecer pegados a la palabra de Dios, leyendo constantemente. Leamos no solamente como nuestro devocional diario, 2, 3 capítulos, porque eso es lo que hacemos. Hoy es el tiempo de dar un paso más y leer de una forma cuidadosa, de una forma diligente, de leer cuidadosamente con el propósito de aprender algo. Eso dijo Jesús: si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Es decir, tenemos que permanecer a la palabra y dejar que la palabra en esos tiempos permanezca en nosotros. Es la única forma de dar mucho fruto. Y número 4, fortalecer el hábito de oración. Fortalece tu hábito de oración. Verso 7, pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran
y se les concederá. Parece una frase mágica, pero no es así. Todo lo contrario, indica un proceso de oración constante, de súplica constante, de estar pidiendo una y otra vez a nuestro Señor fortaleza, paz, paciencia, en fin, todo lo que necesitamos. Debemos permanecer con Él, y Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. Para terminar en esta mañana, quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón que el poder de Dios no ha disminuido. El Espíritu Santo sigue activo en nuestras vidas de la misma forma que hace tiempo. El poder de Dios no se ha extinguido, no ha acabado, no ha menguado. El poder de Dios sigue igual, independientemente de lo que esté pasando alrededor de nosotros, o en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. El poder de Dios no ha disminuido. El Espíritu Santo pues sigue activo de una forma maravillosa, igual que antes. Tu llamamiento y tu elección no ha cambiado de acuerdo a los tiempos. Dios sigue siendo el mismo en poder, en misericordia, en amor, hoy, ayer y siempre. La palabra de Dios no cambia, aun si la tierra llegase a cambiar. Hay dos cosas que Jesús nos enseña en el Evangelio según San Juan capítulo 15. Número 1 es: cuando ustedes dan mucho fruto, mi Padre es glorificado, y muestran así que son mis discípulos. Cuando nosotros damos mucho fruto, Dios es glorificado, Dios es honrado. Número 1. Y número 2, mostramos así que somos discípulos del Señor. Hoy es un tiempo muy especial para honrar a Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, o en donde quiera que estemos, llevando mucho fruto. Hoy es un tiempo especial, hoy es nuestro tiempo para poder honrar y glorificar al Señor. Comúnmente pensamos que vamos a honrar al Señor solamente cuando estamos todos juntos en nuestra reunión de alabanza y adoración, pero no. Cuando damos mucho fruto, honramos y damos gloria y glorificamos el nombre de Cristo Jesús. También dice, es de esta manera como ustedes van a demostrar que son mis discípulos. Diariamente, cuando mostramos el amor, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, cuando nosotros mostramos dominio propio, fe, humildad, nuestro Dios es glorificado. Y hoy es el tiempo que nosotros podemos mostrar todos estos frutos del Espíritu Santo en nuestra sociedad, y nuestra sociedad va a mirar que Dios ha hecho un gran cambio en nuestras vidas. Quiero terminar en esta mañana invitándolos, si pueden, hagan un tiempo ahí en su sillón, en su silla, en el patio, donde esté en esta mañana, a que hagamos una simple y sencilla oración. Cierre sus ojos, cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, entendemos el llamamiento tan especial y tan precioso que tú has hecho a cada uno de nosotros. Especialmente yo entiendo el llamamiento que tú has hecho para mí, no solamente para llevar fruto o más fruto, sino me has escogido para llevar mucho fruto. Yo soy un árbol, aleluya, plantado en tu huerto. Soy un árbol labrado por el Dios Todopoderoso, cuidado por el Dios Todopoderoso. Soy un árbol que está conectado al río de las corrientes vivas y maravillosas del Espíritu Santo. Por lo tanto, tengo la capacidad para fructificar. Tengo la capacidad para derramar amor, gozo, alegría, paz, bondad, benignidad, dominio propio, humildad y fidelidad a todos los que me rodean, porque tú para eso me has llamado. Yo sé que al hacer todas estas cosas, Señor, tú te vas a glorificar en mi vida y tu nombre va a ser glorificado por todos aquellos que me rodean. Ayúdame primeramente a hacerlo en mi vida personal, hacerlo en mi familia, hacerlo en mi comunidad, en donde quiera que yo estoy, Señor, para que tú
y solamente tú, Señor, recibas toda la honra y toda la gloria. Hoy es mi tiempo de dar mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.